Preescolar de 4 años que un día antes presenta fiebre alta, dolor faríngeo, disnea, afonía, babeo, disfagia, estritor respiratorio y tos metálica. Al examen, ansiedad con gran dificultad respiratoria, boca entreabierta, lengua protruida, cianosis perioral. Diagnóstico, ¿qué es? Epiglotitis. Entonces ya saben eso, ¿no? El manejo inicial de la deshidratación en un niño que sufre diarreas debe tomar en cuenta la atremia, reacción inflamatoria en heces, anamnesis, examen físico, leucocitos en heces, análisis de gases en sangre. Entonces, si ustedes tienen un paciente con deshidratación, ¿qué es lo que hacen? Un paciente con diarreas o una deshidratación secundaria o asociada a diarreas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Le piden su sodio, le hacen una reacción inflamatoria en heces, anamnesis, examen físico, leucocitos en heces, análisis en gases de sangre. ¿Qué es lo primero que hacen? Entonces, como hemos mencionado, un paciente con diarrea y con deshidratación, primero clasifiquen, ¿no? ¿A qué tipo de deshidratación pertenece? O cómo lo están encontrando al paciente, si está con una deshidratación leve, moderada o severa. Para eso ustedes harán una anamnesis y harán el examen físico. Luego de eso, ya ustedes pedirán todos los análisis que corresponden. Pueden pedir el electrolitos para ver si hay compromiso de sodio, potasio, cloro. Le pueden pedir una gasometría para ver si hay acidosis metabólica. Piden una reacción inflamatoria para determinar si la infección es de causa bacteriana o viral, ¿no? Los leucocitos en heces también podrían pedir que estaría dentro de la reacción inflamatoria. Entonces, la respuesta es la C. Paciente de 12 años de edad con historia de diarreas y vómitos. 6 horas antes ingirió alimentos en un ambulante. Usted propondría el siguiente diagnóstico: meningoencefalitis, infección urinaria, parasitosis, intoxicación por toxina estafilocócica, fiebre tifoidea. Respuesta: la, perdón, intoxicación por toxina estafilocócica. ¿Por qué? Paciente de 12 años de edad con historia de diarreas y vómitos. 6 horas antes ingirió alimentos en un ambulante. ¿Cuál sería el diagnóstico? Entonces, por ser diarreas y vómitos, toxina, intoxicación por toxina estafilocócica. ¿Por qué no podría ser meningitis, infección urinaria, parasitosis o fiebre tifoidea? La fiebre tifoidea viene con diarreas igual. ¿Por? ¿Por? Por la manifestación rápida. Eso caracteriza la intoxicación por toxina estafilocócica, ¿ya? La toxina estafilocócica produce rápidamente la manifestación clínica, que es entre 2 a 7 horas. Entonces, si tienen ustedes un cuadro infeccioso viral o bacteriano, que no es por toxinas, entonces hay un tiempo, ¿no?, de incubación y cuya manifestación se puede dar en 12, 24, 72 horas. Lo mismo con la fiebre tifoidea, lo mismo con la parasitosis, la infección urinaria y la meningitis, ¿no? Pero la toxina estafilocócica rápidamente produce. Entonces, si el tiempo de manifestación es corto, entre 2 a 7 horas, comen y a las 2 horas pues están, ¿no?, con sus diarreas y sus vómitos. El tratamiento del bolet costal en un adolescente de 14 años que sufrió accidente de tránsito es: siempre quirúrgico, nunca es quirúrgico, habitualmente es la ventilación mecánica, incluye la fijación estereotáxica, es la analgesia. ¿Qué hacen o cuál es la conducta de un bolet costal? Entonces, el bolet costal es la fractura escalonada, ¿ya?, de los arcos costales. Es una fractura en bloque,
¿ya? Entonces, que te puede producir una respiración paradójica. Entonces, cuando tú tienes una respiración normal, al respirar, ¿no? Bajas el diafragma y obviamente expandes el volumen porque abres los arcos costales, la parrilla costal. Pero si tienes un bolet costal, una fractura en bloque, en masa escalonada, entonces el hecho de inspirar te puede producir una respiración paradójica. En lugar de abrir, se cierra. Y el cerrar puede producir lesión de los diferentes órganos, ¿no? Obviamente el pulmón, el corazón, puede producir incluso compromiso del mismo músculo diafragma. Entonces, ¿qué tiene que hacer con el paciente? Entonces, ¿cuál sería la forma de estabilizar al paciente? Si tienes una fractura en bloque, entonces lo operas, nunca es quirúrgico, habitualmente es la ventilación mecánica, incluye la fijación estereotáxica y la analgesia, obviamente le das analgesia, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es estabilizar y evitar el contacto o la lesión de los diferentes órganos. Para eso al paciente vas a tener que intubar y puedes producir una fijación o una estabilización, ¿no? Intrapulmonar. Entonces estabilizas intrapulmonar, mantienes la presión a nivel intrapulmonar y se estabiliza la parrilla costal. Entonces, esa es la indicación de un paciente con bolet costal, o esa es la indicación inmediata, intubar al paciente. Intubar al paciente y dar ventilación mecánica, ¿no? Para estabilizar la parrilla costal. Joven de 16 años que acude a urgencias por agresión. A la exploración se evidencian hematomas en la región geniana derecha con aplastamiento del pómulo. Hay hipoestesia del párpado inferior a la nasal derecha y labio superior, así como limitación de la apertura bucal, diplopía y enoftalmos. Usted sospecha en fractura de la rama ascendente de la apófisis coronoides mandibular, fractura del cuerpo mandibular, fractura orbitomalar derecha, fractura de los procesos cigomáticos y palatino del maxilar superior, fractura de los procesos frontal y alveolar del maxilar superior. Entonces, 16 años, a la exploración se evidencia hematomas en la región geniana, ¿no? Con aplastamiento del pómulo. El pómulo está aplastado, hay hipoestesia, o sea, no hay sensibilidad a nivel, ¿no? De la zona localizada, del trauma. Párpado inferior, tampoco del párpado inferior. Ala nasal derecha y labio superior, así como limitación de la apertura bucal, diplopía y enoftalmos. ¿Qué nervio está afectado? Ustedes van a tener hipoestesia de toda la hemicara. ¿Qué es lo que lleva a la sensibilidad de la cara? ¿Qué nervio? No más frescos que yo, ¿eh? Yo anatomía llevaba así, uy. La sensibilidad se ha dado por qué nervio en la cara, por él. El facial nos da la parte motora, o sea, movimiento, gesticulación. Y la sensibilidad por él, trigémino. Pues su rama, las ramas depende de la localización, pues, ¿no? La rama maxilar superior, ¿no? Entonces todo eso te va a producir hipoestesia del lado afectado. Va a haber hipoestesia del párpado inferior, de la nasal derecha, del labio superior, así como limitación de la apertura bucal, ¿no? Va a haber una simetría bucal, diplopía y enoftalmos, ¿no? Entonces sospecha fractura de... ¿Por dónde pasa ese nervio, el nervio maxilar, que es rama del trigémino? Por la fosa hay un agujerito infra
orbitario. Recuerden ustedes que hay un agujero acá. Entonces, si comprimes todo eso y destrozas todo eso, también se afecta el nervio. Entonces va a ser fractura orbito-malar derecha. ¿Por qué no podría ser fractura del cuerpo mandibular? Porque por ahí no pasa. Y si fuese el caso, entonces no tendría por qué haber compromiso, ¿no? Superior, o sea, del párpado inferior, ¿no? De la nasal de la nariz. El cigomático tampoco, está mucho más atrás. Entonces, ¿por dónde pasa? Por la región infraorbicular. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la apendicitis aguda en el niño? Suele comenzar con dolor en la fosa ilíaca derecha. La ausencia de fiebre y la existencia de menos de 10.000 leucocitos hacen bastante improbable el diagnóstico de apendicitis aguda. El enema opaco en la exploración es de gran ayuda para establecer el diagnóstico en el niño. En lactantes, la perforación intestinal es mucho más rara. La ecografía abdominal diagnostica el 100% de los casos de apendicitis aguda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en la apendicitis? Entonces suele comenzar con dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Dónde se inicia el dolor en la apendicitis? ¿Dónde? Comienza en epigastrio. Entonces migra luego hacia fosa ilíaca derecha, siempre, ¿no? Inicio en la zona epigástrica. Ausencia de fiebre y la existencia de menos de 10.000 leucocitos hacen bastante improbable el diagnóstico de apendicitis. Si tienes un paciente con dolor abdominal, no tiene fiebre y la existencia de menos de 10.000 leucocitos hacen bastante improbable el diagnóstico de apendicitis aguda. Una cosa que nosotros valoramos no solo en la clínica, también nos apoyamos un poco en el laboratorio, ¿ya? Y la manifestación es la presencia de fiebre asociada a un dolor abdominal que se ha localizado, obviamente con los signos de McBurney, no un psoas ciliaco positivo, que tenga la clínica de migración y luego que se localice en la fosa ilíaca derecha. Entonces, asociado a eso, siempre nosotros encontramos leucocitosis y fiebre. Entonces, si es un paciente que tiene solo dolor abdominal, nada más, sin fiebre y sin leucocitosis, podría ser cualquier cosa. Podría ser un estreñimiento, podría ser un simple cólico, cualquier cosa podría ser, ¿ya? Entonces, la presencia de leucocitosis es importante y la ausencia de fiebre y la existencia de menos de 10.000 leucocitos hace bastante improbable el diagnóstico de apendicitis aguda en el paciente. ¿El enema opaco es una exploración de gran ayuda para establecer el diagnóstico del niño? No, no usamos enema opaco para hacer diagnóstico de apendicitis. En lactantes la perforación intestinal es muy rara, en lactantes se puede producir perforación intestinal por apendicitis. La ecografía abdominal diagnostica el 100%, no sirve a veces para nada la ecografía abdominal para diagnóstico de apendicitis. ¿Respuesta? Bien. En un grupo de pacientes escolares politraumatizados tras el accidente de tránsito en un bus escolar, las prioridades terapéuticas ante sus diversas lesiones deben ser mantener la vía aérea permeable, controlar una hemorragia externa, inmovilizar una fractura abierta, cerrar heridas torácicas, perfundir líquidos para prevenir el shock. ¿Qué es lo más importante y lo primero que ustedes deben hacer? ¿Qué hacen? La vía aérea. Lo más importante, lo primero que ustedes deben hacer es asegurar su vía aérea. Controlan una hemorragia externa, pues que siga sangrando un poquito. Pero lo importante es que respire el paciente. Aseguren su vía aérea. Inmovilizan una fractura abierta. La fractura abierta no se inmoviliza, toque, dejen ahí, ¿no? Cerrar las heridas torácicas.
Perfundir líquidos para prevenir shock, todo eso pueden hacer ustedes, pero lo más importante es mantener una vía aérea permeable, ¿sí? De la pregunta anterior, el paciente más grave, tras ser debidamente valorado en el servicio de urgencias, presenta las lesiones que a continuación se relacionan. Señale cuál de ellas requiere asistencia prioritaria. El paciente podría tener neumotórax a tensión, algunos pacientes tienen conmoción cerebral, otros presentan perforación de víscera hueca abdominal, otros están con fractura abierta de fémur, herida insinocontusa del antebrazo derecho. Inciso contusa, ¿no? Inciso contusa del antebrazo derecho. Entonces, ¿qué priorizan ustedes? Tienen distintos tipos de pacientes con distintas afecciones por el trauma, ¿no? Pacientes con conmoción cerebral, perforación de víscera hueca abdominal, fractura abierta, heridas inciso contusas en el antebrazo derecho o neumotórax de tensión. ¿Cuál es prioridad para ustedes? El neumotórax a tensión. Si no resuelve el neumotórax a tensión, se muere rápidamente el paciente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entonces, ustedes ven, si tiene clínica, tiene trauma torácico, y ustedes ven con distrés respiratorio, con necesidad de oxígeno, el paciente es cianótico, le toman una placa al paciente, entonces si ven radiolucidez masiva, entonces ese paciente debe manejar. La conmoción cerebral, ya estabilizan al paciente, bien, vía aérea permeable, suficiente. La perforación de víscera hueca abdominal no va a pasar nada con su víscera hueca. Fractura abierta de fémur, tampoco, estabilicen al paciente, denle fluidos, estabilicen al paciente y eviten el sangrado. Pero sí el neumotórax. El neumotórax es una emergencia, deben actuar en el momento. ¿Ya? Entonces, hay formas de actuar. Si ustedes no colocan ustedes un drenaje torácico, entonces lo que hacen es colocar una aguja, ¿no? Y tratan de sacar el aire. Entonces la aguja pueden colocarlo a nivel del segundo espacio intercostal en la línea media. Entonces colocan o un Avocat, que sería lo ideal, utilizan un Avocat, sacan el bisel, dejan el Avocat con una llave de triple vía, con una jeringa de 20 y van sacando el aire. Aspiran y sacan, aspiran y sacan, aspiran y sacan. Niño de 12 años que acude a urgencias pediátricas y refiere que se ha caído de su bicicleta golpeándose en el manillar sobre su abdomen. La exploración abdominal demuestra dolor periumbilical sin defensa muscular. La analítica muestra ligera anemia y ligero aumento de la bilirrubina. No hay otras alteraciones. ¿Cuál debe ser la conducta a seguir en el enfermo? Reposo en cama y dieta líquida, sonda nasogástrica y alimentación intravenosa, reposo y dieta con pobre en grasas, laparotomía exploratoria, tránsito varitado. Este es un niño de 12 años que sufre un trauma, está en su bicicleta y se golpea sobre el manubrio de su bicicleta, ¿no? Golpea el abdomen sobre el manubrio. En la exploración abdominal demuestra dolor periumbilical, ¿no? Entonces hay cierto dolor, sin defensa muscular. En la analítica muestra ligera anemia y ligero aumento de la bilirrubina. No hay otras alteraciones. ¿Cuál sería vuestra conducta? Entonces aquí hay dos cosas importantes. ¿Hay dolor periumbilical? Sí. ¿Ya? Pero algo que llama la atención es de que no tiene defensa muscular. Un paciente con un trauma abdominal y sangrado o hemorragia abdominal presenta defensa muscular. ¿Ya? Entonces en la analítica tiene ligera anemia y ligero aumento de la bilirrubina. Ha hecho una pequeña hemorragia, ¿no? Con incremento de la bilirrubina. Entonces, ¿cuál sería vuestra conducta? ¿Que repose en cama y dieta líquida le dan de comer? ¿Le ponen una sonda y alimentación intravenosa? ¿Lo ponen en reposo y dieta pobre en grasas? Le dan de comer pero pobre en grasas. ¿Le hacen una laparotomía o un tránsito varitado? ¿Cuál sería vuestra conducta? A ver, tránsito varitado, no.
¿no? Entonces hay riesgo de que haya perforación. Entonces, si el realizar tránsito validado puede empeorar el cuadro. La parotomía exploradora. Entonces, si estoy seguro que eso es un trauma abdominal cerrado, ¿no? Con sangrado, con hemorragia, la manifestación es totalmente diferente. Es un abdomen tenso, duro, con resistencia muscular y dolor abdominal. Entonces, en ese caso sí realizo una laparotomía, ¿no? Y si hay descenso brusco del hematocrito, si cae bruscamente el hematocrito, entonces significa que mi paciente está sangrando. Está sangrando, ¿qué debo hacer? Laparotomía, ¿no? Le doy reposo y dieta pobre en grasas. No, a mi paciente debo dejarlo en NPO, no le puedo dar nada. Entonces tengo riesgo de perforación o lesión intestinal. Entonces el paciente debe estar en NP o nada por vía oral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no le voy a dar nada por vía oral, ¿cómo debo alimentarlo? Debo dar nutrición parenteral. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Le coloco una sonda y le doy nutrición parenteral y lo mantengo en observación. ¿Sí? Niño de 2 años desarrolla diarrea con sangre luego de haber comido en un restaurante. Pocos días después presenta palidez y letargia. Su cara se le matiza y la madre nota que orina poco. Los exámenes de laboratorio revelan un hematocrito bajo, plaquetopenia, sangre y proteínas positivas en orina. ¿Cuál sería vuestro diagnóstico? Púrpura Genoschollen, intussuscepción, neuropatía por IgA, divertículo de Meckel, síndrome urémico hemolítico. No deben pelarla, ¿cuál es? Es típico. ¿Qué es? ¿Da? ¿Sí? Entonces, niño de 2 años con un cuadro gastrointestinal, diarrea. ¿Por qué germen? ¿E. coli? ¿Qué tipo? La enterotoxigénica. ¿Ya? Entonces una E. coli enterotoxigénica inicia con un cuadro gastrointestinal, pero a los pocos días empieza a tener palidez por la anemia, ¿no? Pero el paciente está letárgico, se dematiza porque hay compromiso renal. ¿Así? Una insuficiencia renal, ¿no? Una nefropatía. Luego se dematiza, lo ven hinchado, hay plaquetopenia y anemia. Esa es una manifestación típica de sindrómico urémico hemolítico. ¿Ya? La púrpura de Genoschollen es una vasculopatía, ¿no? Una vasculitis, ¿no? Manifestación en piel, manifestación gastrointestinal, puede haber manifestación renal, puede haber también una nefropatía por Genoschollen. Entonces, pero la manifestación típica es la presencia de equimosis sobre levantadas en miembros inferiores. La intussuscepción, habíamos mencionado que es una patología por sobreposición, ¿no?, de asas intestinales con un proceso inflamatorio secundario generalmente a un cuadro infeccioso, ¿no?, y que donde la manifestación es sangrado en grosela, ¿no? Puede haber anemia, pero no plaquetopenia. Aunque de repente su cuadro, si el paciente continúa o sigue la evolución de la púrpura de la intussuscepción, probablemente termine con shock, con compromiso también hematológico y termine con plaquetopenia. El divertículo de Meckel tiene sangrado, ¿no? Sangran los divertículos de Meckel. La neuropatía por IgA también. Entonces, diagnóstico, síndrome urémico hemolítico. El comienzo repentino de sibilancias en un niño previamente sano sugiere la posibilidad de crisis asmática, aspiración de cuerpo extraño, reflujo gastroesofágico, insuficiencia cardíaca congestiva, bronquiolitis. ¿Sí? Entonces, es un paciente que no tiene antecedentes y que súbitamente empieza con sibilantes, cuerpo extraño. Chicos, se acabó.